años. ¿De qué nivel es su asombro esta mañana, doctor Alejandro Gaviria, hablando de la intervención de Sanitas y la nueva EPS? En escala de 1 a 10 es alto, Néstor. 8, 9. O sea, me parece... todavía puede crecer un poquito más. Espérese que no ha terminado el día. Todavía puede crecer porque probablemente tendremos sorpresas en la semana o en el día, sí señor. Sí. Usted, en su condición de exministro de Salud, ¿qué impresión tiene de las cifras, doctor Alejandro, que está manejando el gobierno alrededor de las reservas técnicas? Y recurro al economista que hay en usted, de las reservas técnicas, de las quejas de las PQR y de las deudas del sistema de salud, que dicen esas son la causa por la cual se están produciendo estas intervenciones. Voy a tratar de explicar mi visión. Las reservas técnicas, en el fondo, son unas cuentas por pagar que uno anticipa, que todavía no están, y es un ahorro, unos recursos que se provisionan para pagar por prestaciones futuras. Mi visión es que con los problemas financieros que vienen de la insuficiencia de la UPC, que tiene muchas causas, una de ellas un aumento sustancial en la demanda por atención en servicios de salud, esa deuda, eso de ahorro, de las reservas técnicas, no se pudo hacer. Y las EPS lo que han hecho es pagar las cuentas por pagar del pasado, no hacer una provisión para pagar aquellas del futuro. O sea que este es un problema contable y que en el fondo la forma como el gobierno lo ha presentado como la causa de todos los problemas del sistema de salud es una mala interpretación. Lo que está pasando con las reservas técnicas es simplemente una consecuencia de problemas subyacentes más serios que tienen que ver con la insostenibilidad del sistema. Esto es, con el hecho cierto, comprobado de muchas maneras, tanto por EPS en particular, sino en general para el sistema, de que los recursos no están alcanzando en este momento para todas las tareas que hace todos los días el sistema de salud, más de 2 millones de atenciones diariamente. Sí. Doctor Gaviria, en el escenario en el que hoy estamos, en el que la superintendencia está interviniendo EPS a diario, con base en el informe de la Contraloría, con base en ese escenario, sé que no es tan fácil mirarlo desde este momento, pero una vez hundida la reforma a la salud, ¿cuál podría ser la salida? Porque el gobierno insiste en que, según su opinión, no es insuficiente el pago de la unidad de pago por capitación. Las EPS y los demás actores dicen que sí, y que esa es una de las causas raíces del problema, por lo menos en el último año. ¿Cómo podríamos salir del entuerto? Porque lo que estamos viendo es que estamos transitando aceleradamente hacia un modelo estatizado de salud vía intervenciones de la superintendencia. Voy a hacer primero un comentario sobre esta última cosa que dice Ricardo y después tratar de especular un poco sobre cuáles son las salidas posibles. Usualmente cuando se hace una intervención para administrar una EPS, ahora lo dijo Héctor Riveros, usted identifica unos problemas, llega un interventor, y llega un interventor con un conjunto de tareas muy específicas que tienen que ver con el diagnóstico preciso de esa institución. Y usted las hace, se pone un plazo de tiempo, y después dice, bueno, necesito algunos meses más, pero llega a resolver una tarea específica. Lo que está ocurriendo en esta situación es algo distinto, es algo sistémico, porque no estamos ante la intervención de una entidad, sino de un conjunto de entidades. Y ayer el presidente Petro hizo un trino, 3, 4 párrafos largos por redes sociales, diciendo la forma como van a tener que operar esas entidades, y planteando una especie de reforma a la salud alternativa en el contexto de las intervenciones. Entonces aquí lo que tenemos no son intervenciones para administrar un EPS, sino un conjunto de intervenciones que hacen parte de una política gubernamental para administrar todo el sistema, y yo eso nunca lo había visto. Y a mí eso me parece irregular, porque es el uso de una figura que tiene un contexto muy específico con respecto a una organización en particular para hacer una reforma a la salud. O sea, que la Superintendencia Nacional de Salud se convierta en un instrumento para implementar la reforma, no para hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que aquí hay una irregularidad institucional. En mi visión, casi una ruptura. Estamos estirando esas facultades para hacer lo que no corresponde. ¿Eso podría caerse en una eventual evaluación en la Corte Constitucional? Entonces, esta otra pregunta me lleva a la respuesta que hay que hacer. Este
5 de abril, que es esta semana, creo que mañana. Mañana sí. Hay una audiencia en la Corte Constitucional donde la Corte va a oír argumentos de los agentes del sector. Eso se hace en el contexto del seguimiento de la sentencia T-760 y la Corte podría dar algunas órdenes. Y yo anticipo que las órdenes que va a dar es órdenes también a la superintendencia de los interventores. O sea, no convertir esas intervenciones en una política pública, porque no lo son. Y ahí es donde yo creo, cuando Néstor me hace la pregunta de qué tan sorprendido estoy, es muy sorprendido porque aquí están las intervenciones convertidas en política pública. Usted interviene, el presidente dice, las intervenciones se hacen de esta manera. ¿Y cuál es la preocupación que yo tengo? Yo la viví, yo la sufrí. Si quiere puedo hacerlo con un poco de autocrítica, porque en su momento creo que subestimamos las complejidades de esas intervenciones largas. Usted nombra un interventor, digamos la 9PS el día de ayer, remueve la junta directiva, no tiene pesos y contrapesos. Ese señor interventor tiene un poder absoluto. Y ese poder absoluto tiene un hecho paradójico. El interventor es un agente de la superintendencia. ¿Y quién lo vigila? Si es la misma superintendencia que lo puso allí. Pues de pronto un organismo de control, la Procuraduría. Pero esa concentración de poder, y lo que pasó ayer en la 9PS es decirle, bueno, señor gerente, no necesitamos junta directiva para afuera, todo el poder concentrado aquí, ha sido nefasta en la historia reciente de Colombia, no solamente en el sector salud, y ha resultado en deterioro de las empresas y en corrupción. Sin embargo, quiero preguntarle una cosa, doctor Gaviria, porque dice usted que el interventor tiene poder absoluto. No obstante, nos decía hace unos minutos el superintendente de salud que efectivamente se remueve la junta directiva, pero que entra una nueva junta directiva que será conformada por los 5 principales acreedores. Por ejemplo, en el caso de Sanitas, tendría que entrar necesariamente la cadena de farmacias Cruz Verde, a quienes Sanitas adeuda creo que una suma extraordinaria de 400.000 millones de pesos. En ese escenario, entonces, el interventor no tiene poder absoluto porque finalmente las decisiones las termina tomando la Junta, que estaría conformada, pero por acreedores de siempre, ya sea Cruz Verde, en este caso puntual de Sanitas, o una serie de clínicas u hospitales. ¿Ahí usted no cree que estaría el contrapeso? Muy poquito, porque no es una junta de dueños, hay un conflicto de interés con los acreedores, porque si tienen muchas deudas, entonces los que están ahí son los que le van a pagar primero. Yo creo que esta es una junta asesora al que se le van a contar ciertas decisiones, pero yo no creo que tenga capacidad de decisión. Es un nuevo elemento, dijéramos, de estas intervenciones que se está inaugurando ahora, ojalá sirva, yo tengo mis dudas. ¿Usted va a la audiencia de mañana en la Corte Constitucional, doctor Alejandro? No, Néstor, no estoy invitado. Sí, pero en esa decisión que me da la impresión, por lo que usted nos cuenta, van a tomar decisiones importantes. ¿Podrían, por ejemplo, decirle desde la Corte Constitucional al gobierno, la UPC, lo que usted le paga a las EPS, a las que quedan, a las que sobreviven por cada paciente, es insuficiente y tienen que subirlo? Podría haber un auto, seguramente viene la audiencia, la Corte analiza la información y podría haber un auto donde se le obligue al gobierno armar un equipo técnico o recalcular la unidad de pago por capitación. Sí, recalcular quiere decir eso podría subir, pasar, ¿no? Yo creo que eso va a pasar con una probabilidad alta. Sí, recalcularla primero, que un grupo de actuarios que diriman esta polémica que lleva mucho tiempo. Parte del problema, Néstor, es que no ha existido un espacio de encuentro, de concertación. Es decir, bueno, ustedes tienen los datos, nosotros tenemos otros. Juntémonos los actuarios de un lado a lado, analicemos la información, hagamos un grupo de trabajo. Es una pena para el sector salud, para un tema tan importante que un asunto técnico que se debió haber dirimido hace mucho tiempo. De acuerdo. Por esta polarización, esta incapacidad de trabajar conjuntamente, no se haya definido de una vez por todas y para siempre. Doctor Alejandro, y si efectivamente la Corte Constitucional dice mañana, como Waze, ¿no? Recalculando, y obliga a recalcular la tarifa de la UPC, en medio de lo que está pasando, ¿eso en qué sentido inclinaría la balanza? No, yo creo que eso podría ser en cualquier escenario, con o sin intervenciones, positivo, porque parte del diagnóstico que tenemos es que los recursos no están alcanzando y se pueden aliviarse algunas de las tensiones financieras existentes en el sistema, si se pagan los presupuestos máximos que todavía restan por pagar. La historia que yo viví como ministro de Salud, Néstor, me critican porque usted no resolvió todos los problemas, todavía
seguimos teniendo problemas financieros, siempre vamos a tener problemas financieros en los sistemas de salud. En todos los sistemas de salud del mundo existen grandes tensiones financieras porque las demandas de la sociedad por el envejecimiento de la población, la presión tecnológica, superan los recursos que la sociedad dispone cada año. Esa es la vida de los sistemas. Lo que ha pasado distinto esta vez es que no hubo comunicación, hubo una ruptura, hubo una actitud hostil y hubo una sensación de no futuro por la reforma. Y esa sensación de no futuro llevó, entre otras cosas, a un aumento de la demanda por servicios y estamos en esta encrucijada. Y detrás de todo esto también, Néstor, hay dos teorías en disputa, dos relatos, dos ideas distintas. El gobierno ha sido muy enfático en que aquí se perdieron billones de pesos, decenas de billones de pesos. Del otro lado, los agentes dicen, esa plata se pagó, esa plata está pagada y puede ir a revisar todas mis cuentas y eso se debería dirimir de una vez, técnicamente. Sí, decir técnicamente en este momento eso parece una utopía. Este es un debate profundamente ideologizado. Cada uno saca sus cifras. Esperemos a la audiencia de mañana. Yo sospecho, doctor Alejandro, que si la Corte dice efectivamente recalculando, eso en algún sentido sería darle la razón a las EPS, que dicen nosotros no tenemos... Sí, a algunas de ellas. Hubo un hecho, Néstor, casual, coincidente, incluso algo de lo más extraño en ese termómetro que tenemos de qué tan sorprendidos estamos. Una cosa que me causó sorpresa también fue las 9 EPS, porque de alguna manera había llegado Aldo Caena, él había trabajado con Petro, un presidente que llevaba apenas unas semanas en el cargo y ayer fue removido. Él llevó una rueda de prensa hace 2 semanas, fue informada, yo creo que mostraba los datos, y en un momento de candidez y de sinceridad, tal vez no completamente pensado, dijo, mira, la plata no nos está alcanzando. Reconoció que la UPC no le funcionaba tampoco a la nueva EPS. O sea, cuando yo creo que una persona se sienta a mirar los datos de manera objetiva, clara, yo creo que va a llegar a la misma conclusión. Ahora hay una pregunta todavía abierta de qué tanta plata adicional se necesita, cómo se va a llevar a los presupuestos públicos, necesita una adición presupuestaria, hay alguna flexibilidad en el Ministerio de Salud para mover platas entre partidas presupuestales para atender los recursos que se necesitarían para esta nueva EPS con un valor mayor. Hay todavía muchas preguntas abiertas. De acuerdo. Un gusto saludarlo, como siempre, doctor Alejandro Gaviria. Feliz día. Feliz día, Néstor. Un abrazo.